a ver, la realidad es una, que es el territorio, pero luego cada uno tenemos nuestro mapa. Y a lo mejor nos vamos a dar un paseo por el Retiro y Roberto tiene tiene unas vivencias, unos recuerdos, ha tenido una familia, tiene unos amigos, yo he tenido otras vivencias, otras relaciones, otras experiencias, y a lo mejor tu paseo por el Retiro pues es de una manera, había pájaros, había árboles, y yo a lo mejor escucho ruidos, entonces lo que tú percibes y cómo lo llevas es muy diferente a lo que percibe otra persona. Entonces, aunque tu mapa, a lo mejor ahora tu mapa es horrible, o sea, tu mapa, dices, ostras, y ese no es el territorio. Entonces, el darte cuenta de eso, hay más, pues para mí importa mucho, ¿no? Ferticast. Las voces de la fertilidad. Un podcast para explorar el lado más humano de los profesionales sanitarios que trabajan en el mundo de la reproducción asistida, con el patrocinio de Fertifarm, empresa líder en soluciones de salud reproductiva. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ferticast. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Ana Gaitero, una destacada ginecóloga y especialista en medicina reproductiva, con una sólida formación académica y una amplia trayectoria profesional. Es licenciada en medicina por la Complutense de Madrid, doctora por la Autónoma de Madrid, máster en reproducción humana en la Universidad Rey Juan Carlos, máster en microbiota y probióticos por la Universidad Europea, MBA por ESADE y Executive Master in Health Organization in Georgetown. Ha desarrollado su labor en múltiples centros, ha sido jefe de servicio en reproducción en Sanitas, Millennium, Alcobendas, y Hospital de Sanitas en La Moraleja, y ha trabajado en otros centros como Hospital de la Zarzuela, en IBI-RMA en Madrid. Actualmente la doctora Ana Gaitero es la directora médica de HM Fertility Center. Supervisa un total de 7 centros especializados en fertilidad que pertenecen a HM Hospitales. Estos centros están ubicados en la Comunidad de Madrid, en Coruña y en Toledo. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantados de tenerte aquí en el Ferticast. Muy bien, Roberto, encantada, agradecidísima de que contéis conmigo porque tengo unos predecesores fantásticos que los he escuchado todos y me han encantado, así que cuando me llamasteis dije, bueno, pues voy a ver qué puedo aportar yo o si hago otro igual de interesante. Seguro que sí, va a ser muy interesante. Y también tenemos a Andrea Corduente. Andrea, tu segundo podcast, ¿nerviosa? Un poco menos que el anterior, pero bueno, yo creo que hasta que no llevas muchos hechos no te terminas de quedar más tranquilo, pero un placer de poder compartir este momento con vosotros también. Que bueno, además tú tienes la gran ventaja de que conoces muy bien a la doctora Gaitero, con lo cual a Ana tienes mucha confianza con ella. Así que, si te parece, empezamos contigo. Vale, perfecto. Muchas gracias, Roberto. Bueno, Ana, yo te quería preguntar, lo primero de todo, ¿qué es lo que te hizo elegir la especialidad de reproducción asistida cuando estudiabas medicina? Pues estudiando medicina no lo tenía. Yo soy médico, de vocación desde cuando era muy pequeña. Tenía claro que quería ser. Mi madre dice que decía cirujana y que mi madre pensaba que yo no sabía ni lo que era eso cuando lo decía. Entonces, realmente me gustaba entender lo que pasaba dentro del cuerpo. Soy muy curiosa, me gusta aprender, me meto en todos los charcos para aprender y pues empecé medicina. Es verdad que tampoco tenía muy clara la especialidad, o sea que no soy una especialista en medicina reproductiva desde los inicios, pero soy muy inquieta, muy curiosa y me gustaba una especialidad que tuviera muchos palos. Y así llegué a ginecología porque me parecía que era muy completa. La obstetricia no tiene nada que ver con la menopausia, con la cirugía, con la endocrino, que es preciosa, y llegando, pues la endocrino me gustaba, o sea, ya llegas a gine y desde R1 me metí en la consulta de esterilidad, que se llamaba entonces, con el doctor Tasende en Puerta de Hierro. Y, o sea, fue amor a primera vista. Me encantó. No me encantó. Me creaba mucha inquietud porque unas se embarazaban y otras no. Porque la mayoría de las veces no encontrábamos el motivo. Y empezabas en Puerta de Hierro, en ese momento solo había inseminaciones, entonces podíamos tratar solo a pacientes candidatas de inseminación. Y las que tenías claro que era un factor tubárico, que tenía que ir a FIP, pues las derivábamos, ¿no? Y desde el principio me pareció un campo muy interesante que podía sobre todo ayudar y entender por qué había ese deseo que tenían muchas parejas que te vienen
tan dañadas, porque cuando llegan a consulta pues ya han pasado mucho. Y el poder ayudarlas o sentir que podías acompañarlas es que me encantó. O sea, la parte más humana del trato con los pacientes. Pero ¿puedes identificar el trigger, ese momento en el cual tuviste aquel momento que dijiste, ¡paf!, el flechazo, y dijiste, esto es lo mío? Voy a decir desde pequeña, desde R1, R2, o sea, es que en esa parte de la gine, porque ya os digo que la gine tiene muchas rotaciones diferentes, ¿no? En obstetricia, en cirugía, en orgánica, funciona muchas partes. Y en esta, es que pues era como un campo que me creaba mucha inquietud, y que el acompañar, el poder estar con esas parejas y llegar al final, en ocasiones con éxito y otras no, pues como buscar solución y ayudarlas, dije, ya a mí esto es lo que me gusta. La parte más asistencial de la... Sí, la parte más humana, de acompañar y de acompañar con la ciencia, porque claro, tienes la parte humana con ellos, pero luego hay que ser muy objetivo, muy, muy objetivo. Y quien lleva la voz cantante eres tú, y que confíen en ti y formarte para... Por una parte, lo que os digo, está la parte emocional, ¿no? Y por otra, la que tienes que saber y entender, pues, por qué esto se estimula mejor así, o a esta persona le viene mejor este tratamiento, o cómo les puedes ayudar para llegar antes. O sea, ese sufrimiento que... O sea, tienes como no sé, buscas llegar a la solución cuanto antes, porque no te gusta verles sufrir, ¿no? Entonces, es un equilibrio en no quiero buscar una técnica que sea a lo mejor más agresiva de lo que debería, o sea, porque yo quiero llegar cuanto antes a la solución, pero de la forma más sencilla para ellos. Entonces ese equilibrio es precioso, a mí me encanta. Oye, tú eres la segunda mujer que tenemos aquí que es directora de centros de reproducción asistida, en una especialidad dominada mayoritariamente por mujeres, pero que hay pocas mujeres que sean directoras. ¿Por qué hay tan pocas mujeres que sean directoras de centros de fertilidad? Qué buena pregunta. Yo conozco a Anabel, y es verdad que cuando a mí me ofrecieron mi primer puesto como directora, tuve compañeras que se me acercaron y me dijeron, qué valiente, gracias por atreverte. Y claro, eso te tira, dices, ostras, no lo he pensado, algo estoy haciendo, ni me he dado cuenta, ¿no? Y es verdad que yo creo que hay muchas mujeres que no se atreven o piensan que van a perder parte de su vida familiar, porque es verdad que hay que buscar un equilibrio. Y yo no lo creo, o sea, es verdad que cuando trabajas en la parte solo de consulta, también tienes mucho tiempo dedicado a formarte y a aprender y a hacerlo bien. Entonces no te sé responder, pero yo creo que la respuesta, o sea, somos las propias mujeres las que tenemos que dar el paso y decir, oye, a lo mejor puedo aportar desde este lado, ¿no? Uh-huh. Que yo soy médico y me considero médico, y es verdad que la vida te pone delante de retos que te van proponiendo y los ves y dices, bueno, ¿por qué no? A lo mejor desde esa parte también puedo ayudar a la parte de la consulta, ¿no? Y yo creo que lo vivimos así. Y las mujeres a lo mejor yo creo que piensan que van a perder su parte familiar o de conciliar, y yo creo que se consigue, vamos, yo creo que lo he conseguido. Se puede conseguir. Sí. Pues cuéntanos, ahora que lo has dicho que lo has conseguido, ¿cómo es un día normal en tu vida? ¿Cómo organizas Yo creo que es bastante normal. Madrugo, intento madrugar para responder correos y para organizarme mi día. ¿Madrugar es del club de las 5:30 a las 6 o no? No, bueno, no. Sí, 6, sí. ¿Sí, a las 6? Sí. Y pues pongo mis correos al día, me organizo un poco cómo va a ser mi día, llevo a mis niñas al cole, consulta por la mañana o por la tarde, y pues hay días que tengo más de gestión o de reuniones, es un poco... Y luego llegas a casa, a veces tienes que trabajar también, pero luego tienes tu rato que te guardas con tu familia, con tus hijas, yo con mis hijas, que es mi rato único del día, ¿no? Que es especial y que comparto con ellas y ellas conmigo. Y bueno, pues que no lo cambiaría por nada. Y eso no lo he perdido. Y yo creo que si tuviera consulta solamente, tampoco cambiaría. A lo mejor en la gestión del tiempo, ¿no? O en la organización de tareas, pero que te organizas. Y yo creo que no, que es cuestión de querer y de tener una visión clara de a dónde quieres llegar, ¿no? Una buena planificación, ¿no? Y prioridades y claro, sí, el día a día. Sí, pero no es un día muy especial, ¿eh? O sea, yo creo que todo es parecido, sí.
Y volviendo al día a día en una consulta, sabemos que al final los tratamientos de reproducción asistida tienen mucha carga emocional. ¿Cómo haces para gestionar esa parte tan humana del proceso? Bueno, yo hice también un curso de mindfulness y es verdad que practico poco, debería practicar mucho más, me encantaría más hacerlo más, pero hace falta tiempo para eso. Sí. Yo creo que es muy importante aceptar el momento, ¿no? El presente, saber transmitirlo. Yo siempre cuento que hay días que tienes 2 betas positivas y una negativa y te pesa más la negativa, mucho más. O sea, tendrías que estar contenta, ¿no? Porque pues, has tenido más éxito que fracaso, pero te llevas a casa mucho más la parte negativa, porque claro, dices, ¿aquí qué ha pasado, no? Y es muy difícil de gestionar. La parte emocional nos llevamos a casa muchísimo. Todos mis compañeros y yo, yo ya como especialista en medicina reproductiva, esa parte yo creo que los pacientes no la ven, pero todos, voy a decir que dormimos con eso, ¿no? Pero es verdad que nos quita el sueño y te chupan la energía y las consultas te chupan la energía y eso es yo creo que es que cómo lo gestionas, no sé gestionarlo todavía y lo intentamos, pero esa parte es la más dura. Es la más difícil. Sí. ¿Y cómo le transmites a esa pareja o esa mujer que viene para hacer un tratamiento de reproducción asistida esa visión, esa esperanza que pueden tener? Porque al final la gran incertidumbre que tienen los tratamientos de reproducción es que no podemos dar una certeza de que haciendo una intervención van a tener el niño. ¿Cómo se transmite eso? Es lo que dices, que nuestro trabajo es hacer que confíen. O sea, la palabra es confiar. Y para que confíen tienes que ser muy bueno. Entonces, yo a mi equipo les digo, el primero que tiene que pensar que lo va a conseguir eres tú. Porque si tú piensas que es un caso muy difícil y piensas, pues estos no se van a embarazar, pues vamos mal, ¿no? Entonces, tienes que estudiar mucho y saber mucho para que no se te plantee delante un caso que digas, ostras, no puedo. Entonces es verdad que a veces hay parejas que son un reto y que te traen tratamientos previos o historias complicadas y el transmitirles que tú crees de verdad que pueden llegar a ese embarazo y a ese bebé, eso es lo difícil. Y es una cuestión de confianza. Pero ahí está, una parte la personal, ¿no? De que confíen en ti que vas a hacer todo lo posible, uh-huh. Y otra parte que tú tienes que saber, o sea, que es que te lo tienes que empollar y tienes que ser muy bueno para pensar que les puedes ayudar, porque es que esto se hace estudiando y hay una parte tecnológica y de ciencia, pues que cada vez sabemos más, pues por ejemplo el tema de la microbiota, ¿no? O sea, que aparecen cosas y te lo tienes que estudiar y para saber si aporta, si no aporta, qué evidencia tiene, hasta qué punto eso les va a ayudar y poner todo lo que hay encima de la mesa y ayudarles con todo lo que puedas. Yo siempre también se lo digo mucho en mi equipo, ¿no? Que la única estrategia es hacer las cosas bien. Y cuando tú te vas a la cama pensando, he hecho todo lo que he podido, pues eso es a lo que aspiro, ¿no? A ir a la cama y decir, pues ahora no sé por dónde seguir con esta pareja, pues habrá que estudiar más, pero que tú has hecho todo lo que tenías en tu mano. Y eso es lo que ellos, yo creo que tienen que notar, ¿no? Cuando están en la consulta contigo. Está claro. Y Ana, yo te quería preguntar si ha habido alguna paciente, alguna historia que hayas tenido que te haya supuesto un antes y un después en tu carrera, que te haya marcado personalmente. Pues mira, lo estuve pensando y es que me vinieron a la mente muchísimas. Y es verdad que yo cuando tengo parejas que en el primer tratamiento se quedan, dices, bueno, les doy el alta y digo, no nos conocemos nada, eso es fenomenal, porque no os conozco y eso es lo mejor para todos, ¿no? Y hay pacientes que conoces y que están a lo mejor 2 años o 3 contigo y conoces, y es que además pues hay eventos... te voy a decir traumáticos, quiero decir que es que dentro de todo el proceso pasan cosas que no esperamos y que son duras, muy duras y difíciles de digerir y que te pones en su lugar y dices, es que yo entiendo que no quieran seguir, o sea, pero porque se pueden encontrar con esto otra vez, pues con pérdidas gestacionales muy tardías o eventos muy difíciles.
Y bueno, no te sé decir, pero es que he tenido muchas. Pero me acuerdo de todas, y estando en redes, que pues he salido a redes hace unos años, pues ahí de repente te ponen mensajes pacientes y se acuerdan de ti, y es que ves y dices, ya sé quién, o sea, es que te acuerdas y eso te da un vuelco al corazón. Ahora que dices esto de redes, es muy interesante, porque yo diría que eres posiblemente de las ginecólogas que tienen más seguidores tanto en Instagram como en TikTok. ¿Dónde nació ese punto de estar en redes sociales? Pues mira, más en TikTok que en Instagram, y ya hace tiempo que lo he tenido, vamos, a ver si lo retomo, pero eso es gracias a José Luis Gómez Palomares, que estuvo aquí, que sabéis cómo es, que te mete en todos los barcos que te pueda meter, y claro, yo también me meto, y me llamó un día en agosto, y me dijo, un domingo, me dice, ¿te puedo llamar? Y yo, pues sí, al 10 de la mañana, en agosto, no sé ni qué estaba haciendo, me dice, Ana, tienes que meterte en TikTok. Y yo decía, pero o sea, ¿qué me está contando? Mis hijas tenían TikTok y veían bailes, o sea, yo pensaba que me estaba hablando en chino, pero claro, como soy muy curiosa y muy inquieta y lo sabe, pues empecé a meterme, y es verdad que es un mundo, es otro mundo, muy gratificante, no tiene nada que ver con la consulta. Yo creo que es una obligación para los profesionales el salir a sus formas de comunicación es que, claro, nosotros estamos metidos en un entorno que nos parece que es el normal, pero no, ellas están en otro, completamente diferente. Entonces sales y ya no, de repente, pues te encuentras un entorno ya no de pacientes infértiles, sino de pacientes que están buscando embarazo y que te están perdidísimas y que te preguntan todas lo mismo. Y como tú lo has repetido tantas veces en consulta, pues ya te parece que todo el mundo lo sabe. Y no lo saben. Entonces, vídeos, y además aprendes mucho porque a lo mejor, o sea, el reto de contar un mensaje en 20 segundos es un súper reto. Que enganche, porque claro, yo el primero que grabé, me acuerdo que no sé si tardé, siempre lo cuento, creo que tardé en grabar, era de amenorreas, y no sé si tardé, o sea, estuve de 8 a 2, pero de 8 a 2 en mi casa, contando la hipófisis, el hipotálamo. Claro, a ti te puede parecer súper interesante, pero eso en los primeros 5 segundos no saben de lo que les estás hablando. Entonces de repente dices, ostras, esto no, a ver, es que esto no me entienden, o sea, o no llego no estoy hablando el mismo lenguaje. Claro, o sea, para empezar no saben lo que es amenorrea, o sea, exacto. Claro, alguien que sabe que es amenorrea es porque ya ha ido al médico, ya le han explicado o ha leído, ¿no? Entonces, el bajarte a decir, vamos a ver, ¿qué les preocupa? Pues no me viene la regla. Me han dicho que tengo ovario poliquístico. Entonces, entender. Es un reto, es súper bonito, y es verdad que da muchísimo trabajo, que eso solo lo ven en tu casa, mis hijas. Entonces, claro, todo el mundo te decía, uy, 2.000 seguidores, uy, 10.000, uy, 50.000. Y vamos, hasta mi madre decía, pero ¿de dónde ha salido toda esa gente, no? Y es verdad que tú misma dices, pero esto... Y entonces es muy gratificante porque se sale de tu labor habitual en consulta, porque ya en consulta la persona que viene te está buscando como especialista, ¿no?, en medicina reproductiva. Y en cambio en TikTok te abres al público en general y te ve gente que a lo mejor se ha embarazado 3 veces y no sé, es otro mundo. Pero fíjate, ahora una cosa interesante. Imagínate que ahora nos están viendo ginecólogos que están pensando también en hacer lo mismo. ¿Cuáles serían los tips o los trucos que les puedes aconsejar para decir cómo hacer para tener éxito en redes sociales, o que por lo menos mis vídeos, mis mensajes tengan impacto? A ver, yo no creo que... no me sé el secreto, que yo creo tampoco que haya... Pues lo haces muy bien. No, hace mucho que no, pero me refiero... O sea, lo que puedo pensar... Así que para responderte, es que no tienes que pensar como ginecólogo tú, sino como paciente. O sea, es que si piensas como ginecólogo, no... Es que ellos no son ginecólogos. Hay que pensar en tu cliente, en cómo piensa tu cliente. En ellos ¿qué están buscando? O sea, yo empecé a grabar vídeos, ya te digo, con contenido que me parecía interesante, y había algunos que me parecían el más interesante y lo veían 100 personas. Y a lo mejor el que te parecía, pues, se ovula de un lado o del otro. De repente 1 millón de vistas, ¿no? Y decías tú, pero si esto es una tontería. Pues no, porque para ellos les sorprendía, ¿no? Entonces hay cosas que a ti te parecen como que las sabe todo el mundo y no las saben. Y eso cuando pues todos tenemos amigos, ¿no?, y amigas, y sabemos
pues pues eso, las cosas que piensan que no sirven para nada, que te las dicen y dices, tú deja de hacer eso que no te funciona, ¿no? Entonces, al final es eso lo que quieren, que les resuelvas pues sus incógnitas, ¿no? Que te parecen a ti como básicas. Pues por ejemplo, es que ovulo, ya, pero es que no solo tiene que ocurrir la ovulación y te vienen todas, es que ovulo, ya, pero es que hay más cosas. Entonces contar eso es lo que de repente le sorprende. No, es que a lo mejor tienes la regla y no has ovulado. Y entonces como, o tienes la regla, porque tengas 49 años y tengas la regla no eres fértil. Exacto. ¿Sabes? Entonces esas cosas la gente las da por hechas y no son así. Entonces no hay que pensar como Gine, yo creo. Hay que pensar como lo que quiere tu audiencia. Eso. Sí, que realmente hay mucha desinformación. Que es lo más difícil, ¿eh? Porque claro, yo no he sido, claro, en mi audiencia. O sea, no sé. Bueno, pero quizás difícil. Como estás en contacto permanente con pacientes, siempre escuchas lo que te preguntan y también es una fuente de decir, bueno, si me están preguntando siempre sobre esto, es que pues, esto debe ser un Sí, claro, de ciego. Hecho, luego en TikTok te mandan muchas preguntas directas y es verdad que te preguntan todas lo mismo. Y dices tú, es que ya he hecho muchos vídeos de esto. Dices, otra vez, ¿cuándo lo puedo intentar? ¿He tenido aborto? ¿Y cuándo? Y dices, es que no voy a grabarlo como que todo el rato. Y es que también piensas que como ya lo has grabado, ya está, y no, porque tienes diferentes, iba a decir visionadores, ¿no? No sé cómo se llamarán, pero followers o como sea, cada vez, porque el TikTok se abre y te está enseñando continuamente, no tiene nada que ver con Instagram, no tiene nada que ver. El algoritmo, ¿no? Que es diferente. Sí. Yo creo que también cambia mucho con el tiempo, entonces, o sea, muy rápido, entonces cosas que te han funcionado a lo mejor hace 3 meses, de repente te pones y dices, pues ahora no va. No me está enseñando esto o no sé. Entonces, los vídeos, o no sé cómo llamarlo, es que no me acuerdo ni cómo se llama, pero ¿cómo se llaman? Cuando cuelgas los reels de Instagram. Es que Instagram, no sé cómo se llama, pero los posts, no son posts tampoco, pero bueno, los vídeos, uno tira muchísimo y a lo mejor a los 3 meses no tira nada. O sea... No sé. Sí, que varía un montón al final luego el tiempo. Y veo que tiras más por TikTok, ¿no? Que por Instagram como red social a la hora de divulgar y comunicar. A ver, para mí Instagram, cuando empecé a conocerlo, que ponía post pues con un artículo explicándolo, me quitaba mucho más tiempo. O sea, porque la gente que te lee ya te ha buscado, entonces sabe más. Entonces ponerle a la gente de Instagram ovulas por la derecha o por la izquierda, ellos ya llevan 2 años intentándolo y esa no es su duda. En cambio TikTok es mucho más ágil. O sea, es verdad que contar, lo más difícil es pensar qué contenido puedes contar que sea completo en 20 segundos. Porque contar las amenorreas en 20 segundos, además eso te preguntan... Es muy complicado. Te preguntan cosas porque te da mucha idea los mensajes, las preguntas que te hacen, te da mucha idea. Pero claro, dices, es que necesitas una consulta, porque me estás diciendo que has tenido 3 abortos, que tienes un ectópico, y yo en 20 segundos no te puedo... Entonces es muy difícil aportarles algo, porque claro, a todas las mandaría a un especialista. Claro, al final les dices, tienes que ir a un especialista, o sea, porque esto no te puedo ayudar yo con 20 segundos, ¿no? ¿Y lo haces tú sola o tienes alguien que te ayude? Sola. Sí. Esto sí que es un mérito. Sí, totalmente. Aquí sí que hemos descubierto cuál ha sido el trigger, que ha sido José Luis Gómez Palomares, que realmente es un impulsor de redes sociales y de comunicación. Solo, seguro. Bueno, y él es un crack que es experto en millones de cosas. Ahora ha estado precisamente que ha habido la reunión de Anacer y ha estado grabando y dentro de poco veremos vídeos que nos va a colgar. Es esto un auténtico maestro en esto. Hablabas de que es muy importante la comunicación con el paciente y conocer y acercarse al paciente. Pero la empatía es algo que se nace con ello, se puede entrenar, porque aquí evidentemente cada persona es diferente. Entonces en tu mismo equipo seguramente hay pacientes que se sienten mejor con un ginecólogo o ginecóloga que con otro. ¿Cómo se trabaja la empatía? ¿Se puede...? Pues Roberto, yo creo que tienes que nacer un poco con esto, ¿no? Pero como todo se entrena y son cosas que vas aprendiendo y la vida, y yo creo que esta especialidad la necesitas, o sea, y yo también digo que cada ginecólogo tiene sus fans. Entonces siempre digo que si yo me pongo en la sala de espera y me pongo a mirar, te podría decir de quién es cada uno. O sea, porque cada gine tiene su personalidad. Y es así. Y yo soy de una manera que en mi equipo lo saben y nos reímos. Vamos, yo soy muy directa y es verdad que hay pacientes a los que les hace falta eso y hay otros que no tanto. Y a lo mejor
pues no son... Y ves a pacientes de otro gine, porque a lo mejor pasa un control que su gine no está en ese momento y lo ves tú, y ya dices, bueno, está haciendo cortocircuito cuando me ve. O sea, porque yo soy mucho más directa y a lo mejor su gine tiene más cuidado. Entonces, yo creo que cada uno somos de una manera, pero la empatía es que es obligatoria y es que se aprende y se va modulando y es que es muy difícil estar pasando una consulta de medicina reproductiva sin tener empatía. Vamos, yo creo que es imposible. No tendrías éxito. No, y que no solo éxito, sino que va con ella, o sea, es así. Y hay una cosa que es muy importante, lo que es la gestión, y tú que haces gestión de equipos. Claro, hacer gestión de equipos cuando estás con el equipo es, si me permite, relativamente sencillo porque tienes el equipo cerca. Pero ¿cómo haces una gestión cuando tienes 7 centros distintos en los cuales tú no estás cada día, sino que estás de tanto en tanto para poder gestionar ese equipo? ¿Cómo se gestiona eso? Pues mira, tengo que decirte que has detectado mi mayor reto, porque yo estoy liderando 7 centros a la vez desde hace 2 años y casi 2 años y medio, pero hasta antes estaba solo en un centro, y como dices, era mucho más fácil, porque hacer equipo, nos juntábamos todos físicamente a las 2 de la tarde, y yo creo que hacer familia, hacer equipo y cuidarnos entre nosotros es una parte esencial. Ahora lo hacemos igual telemáticamente, a las 2 nos juntamos todos y es nuestro momento de formarnos y de reírnos y de apoyarnos, de llorarnos, o sea, de mira qué me ha pasado, pues ahora que y esto y tal. Entonces, es verdad que hacerlo en remoto es mucho más complicado, y sobre todo porque cada centro es como un hijo, tiene sus fortalezas, sus debilidades, no les sirve a todos lo mismo, y tienes que aprender a eso, ¿no? A darles a cada uno lo que les hace falta. Pero yo creo que el sentimiento de unión, tengo un equipo fantástico ahora y yo estoy encantada y habría que preguntarles a ellos, pero lo que tenemos a las 2 de la tarde todos los días, pues es genial. Sí, es vuestro momento de comunión. Sí, conjunta, total. De generación de equipo. Y de pues compartir las cosas. Además conocemos a todos los pacientes de un lado y de otro, ¿no? Porque cada día nos reunimos para discutir los casos de un centro, o sea, pues los lunes Monte Príncipe, los martes Puerta del Sur. Vemos las betas de la semana pasada, los casos difíciles. Y claro, al final conoces, aunque sean pacientes que no has visto, pues como te los han contado, y de repente se han embarazado, tal, entonces venga. Y entonces para mí es muy gratificante. Uh-huh. Y Ana, ¿qué ha significado para ti liderar un proyecto médico de esta magnitud siendo mujer? ¿Has encontrado retos añadidos por el hecho de serlo? Pues a ver, yo creo que ser mujer a nivel cuando me han propuesto puestos o he aplicado puestos, yo creo que no me ha perjudicado. Es verdad que luego los estilos de liderazgo, o sea, hay comportamientos que se aprenden también y se modulan, y o sea, yo creo que gestionar, y Roberto nos lo va a decir, que hay que aprender a decir que no. Uh-huh. Hay que tomar decisiones. Yo creo que lo peor es tomar las decisiones, porque generalmente hay que tomar las más difíciles. No sé por qué las fáciles no son el camino. Siempre vienen solucionadas. Las fáciles se solucionan solas. Claro, pero cuando tienes 2 caminos dices, esta es la fácil, esta es la difícil, y voy a tener que tomar la difícil, ¿no? Claro. Entonces es verdad que hay comportamientos que a lo mejor se estimaban que eran más masculinos, ¿no? Y que los tienes que tomar. Entonces yo creo que también vas cambiando, ¿no? Y que es que yo no creo que por ser mujer, o sea, esto yo creo que los hombres lo tienen que aprender. Si coges a un médico y lo pones a gestionar, hombre o mujer, tiene que aprenderlo igual. Yo cuando estuve en el máster de ESADE, que me encantó, el director, que es Paco de Paula, que es un crack, que es médico internista y gestor, pues el primer día nos dijo, bueno, aquí sois todos médicos, que casi todos éramos médicos, y nos dijo, habéis aprendido a pensar, somos todos muy listos porque hemos hecho medicina y se supone, muy bien, pero os han enseñado a pensar de una manera, que es que el paciente tiene una placa con nódulo pulmonar solitario, le tienes que pedir analítica, es como todo protocolizado. Y gestionar no tiene nada que ver. Esto es otra cosa. Dice, y hay que aprenderla igual.
Entonces, os voy a enseñar, que nos dio tips que me encantan, como anécdotas y cosas muy chulas. Y es la verdad que yo creo que todo se aprende y no tiene nada que ver la medicina con la gestión. Nada que ver. Y Roberto ahí... ¿Y por qué un MBA? Porque normalmente no es muy habitual que los médicos hagan un máster en gestión en Business Administration, porque es algo que incluso yo, con mi experiencia en la industria, a los médicos todo lo que tiene que ver relacionado con el negocio les produce un cierto rechazo, ¿no? Hay como una cierta anafilaxia, yo he detectado en general. Pero por eso mismo, yo creo que era desconocimiento. A ver, lo que os he contado, ¿no? Que a mí me encanta aprender y yo me di cuenta que no tenía ni idea. O sea, que no, entonces era un campo que era como, es que no, ni les entiendo ni me entienden. Entonces aquí hay que buscar un puente, porque lo que yo veo, ellos no lo ven, y lo que ellos me están contando, yo no lo veo. Entonces hay que aprender. Y es verdad que cuando te adentras en su idioma, en el EBITDA, en el margen, en los... Claro, ellos van por un camino y tú dices, espera, que es que te estás perdiendo esta parte. Claro. Y que para llegar a esto hay que ser muy bueno, porque si no eres bueno, esto no... Y entonces ya hay conexión. Y entonces, y ese entendimiento, o sea, yo sobre todo por entenderlos, y yo creo que lo deberíamos hacer todos. Fíjate, al final, en el fondo es parte del concepto de la empatía, ¿no? Es decir, tú dices, yo hay alguien con quien no me estoy entendiendo y lo que voy a hacer, voy a intentar ponerme en su lado para aprender su lenguaje, cómo piensa, para poder entendernos mejor y darle la vuelta. Y darle la vuelta al proceso. Es decir, a ver, lo que yo estoy viendo aquí en la consulta se necesitan unas cosas, ¿no? Y ellos eso no lo ven. Pues a lo mejor tengo que hablar su idioma para que me entiendan a mí. Entonces es un poco así. ¿Y cuál es tu estilo de liderazgo? ¿Tú cómo lideras? ¿Cómo consideras que lideras? A ver, otra cosa, esto es como lo que pides, lo que quieres y lo que te llega, ¿no? A casa. Exacto. Yo intento, o sea, ser cercana, comunicar, porque me parece que la información, a ver, porque nuestros equipos están muy cualificados, son altamente especializados y su trabajo lo hacen muy bien y son muy listos. Entonces yo creo que hay que saberles transmitir la visión de a dónde hay que llegar, cómo quieres llegar, y además es la única manera de que ellos también te aporten, porque ellos también tienen su visión, ¿no? Y te dicen, oye, pues a lo mejor por aquí podemos ir, y dices tú, ostras, pues esa parte yo no la había visto, ¿no? Entonces intento ser cercana, transparente, también habría que preguntarle a ellos, ¿no? Es verdad que yo creo que tengo carácter, soy muy exigente, yo me comprometo mucho, o sea, con el esfuerzo, el compromiso en hacer las cosas bien, soy muy exigente. Yo creo que en medicina reproductiva, bueno, supongo que en todas las especialidades, ¿no? Pero aquí hay que ser súper detallista, que no se te puede escapar nada, lo tienes que hacer muy bien, y yo creo que soy exigente con ellos, y bueno, intento también y cuidarles, o sea, porque yo siempre lo digo, que si el equipo está bien, todo va a salir bien. Entonces, pues lo que os he contado, ¿no? Que las pacientes chupan mucho la energía y a veces la gente se quema. O sea, esto es así. Y pues porque... Entonces, es todo como una pescadilla que se muerde la cola. Si eres bueno y consigues buenos resultados clínicos, la gente se anima y ve que puede montarse en el tren y tener pacientes que les vas a conseguir el embarazo, ¿no? Si van las cosas mal, pues tú mismo dices, ostras, no estoy embarazando nada, ¿aquí qué pasa? Ya te desanimas. Entonces es todo como un círculo. Y cuando entras en esos momentos de desánimo que a veces suceden en los equipos, o de dificultades que entran por las circunstancias que sean, ¿cómo haces para darles este puntillo de motivación al equipo? ¿Qué haces para que el equipo tenga ese decir, venga, vamos a intentarlo, que vamos 0-2, pero este partido lo vamos a ganar? Pues a ver, a mí a veces me ha funcionado que yo les digo brainstorming. O sea, ¿qué tenemos que hacer? O sea, ¿qué cosas? Vamos a ver, ¿qué está pasando? Y te dicen ellos, oye, pues yo veo esto, porque ellos lo ven igual que tú. O sea, y dices, venga, pues muy bien. ¿Qué podemos hacer? Entonces, intentar buscar soluciones realistas y fáciles y paso a paso, porque decir, venga, vale, todos queremos llegar aquí, muy bien, pero esto así no se llega. Así que ir pasito a pasito, pues ¿qué vamos a hacer? Y a uno se le ocurre, oye, podemos hacer esto. Y es verdad que contar con ellos, o sea, y eso, yo creo que montarles en el tren, ¿no? De, ostras, esto puede funcionar. No liderar imponiendo, esto se hace así, y, hombre, hay cosas
que sí. Hay cosas que hay que marcar, evidentemente. Y dices, no lo entendéis ahora, pero lo vais a entender. Y dices, a ver, no, o sea, pocas veces, ¿no? Pero has dicho una cosa que es muy importante, dos que yo creo que son muy relevantes. Una de las funciones fundamentales del líder es marcar la visión y la visión hacia dónde vamos. Y la otra que estás comentando, que es un liderazgo participativo. Vamos a participar todos en buscar la solución, y cuando participamos todos, la gente se compromete mucho más, porque forma parte de la búsqueda de la solución. Claro, y aparte de que tu equipo, tú sabes, o sea, cuando tienes un equipo que tienes, porque cuando hablabas de las delegaciones, o sea, de los distintos centros, ¿no? O sea, yo creo que una pata esencial es tener dentro gente en la que confíes tú y que tú sabes que lo pueden hacer y que confías en ellos, ¿no? Y son capaces, muy capaces. Entonces, perfectamente los podía dejar solos. O sea, pero es verdad que tener la visión en conjunto y decir, oye, está pasando esto, ¿cómo veis? Oye, pues venga, pues lo que os he contado, ¿no? Que al final son gente altamente cualificada, muy motivada, porque a todos, o sea, la gente que estamos dentro, nos encanta la medicina reproductiva y nos chupamos la parte mala todos y la parte buena. Entonces, al final compartimos misión y visión y valores. Es muy importante. Fundamental. Sí, y cambiando un poco el tercio de gestión de equipos, ¿cómo dirías qué papel ha jugado tu familia o tu entorno personal en tu camino profesional, Ana? Mi familia es mi cable a tierra, o sea, mi ancla y por lo que estoy aquí. O sea, yo, no sé, mi familia siempre me ha apoyado, no sé, o sea, me han también aguantado, porque llegas a casa mal. Sí, llegas a casa mal. Y eso se lo chupan mis niñas. O sea que al final tienen paciencia, bueno, son unos amores. Y yo creo que eso también es aprendizaje para ellas, ¿no? O sea, yo creo que me he atrevido a todo, ellas lo ven, porque yo lo comparto con ellas, me han ofrecido esto, vamos a por esto, se lo cuento. Y ellas muchas veces ahora me lo dicen, ¿no? Me dicen, mamá, es que fíjate, lo de TikTok, ¿no? Mis hijas cuando yo les digo, bueno, la cara que me pusieron... Adolescente de 15 años con su mamá en TikTok. Bueno. No me sigas. Al principio, no, era como, mamá, por favor, no te metas en TikTok, por favor. Y yo les decía, que no voy a bailar, no os preocupéis, que voy a hacer un curso. Entonces ya la mayor empezó a decir, bueno, mamá, si vas a hacer un curso, como diciendo, bueno, a ver. Y luego cuando empecé a tener seguidores y en el colegio les decían, he visto a tu madre, no sé qué, bueno. Y luego, claro, les da vergüenza porque hablo de la regla y de cosas. Claro. Y de sexo tampoco mucho, pero bueno, claro. Y claro, la pequeña decía como, mamá, es que dices unas cosas. Y yo, bueno, es que soy ginecólogo, ¿sabes? Tampoco qué voy a decir. Entonces es muy gracioso porque ellas ven el camino, pero que son mi razón de tirar, ¿no? De pa'lante. O sea, total. O sea, que sin ellos no estarían, en ninguna parte. Te apoyan al 100% tus a todo. niñas. Sí. Antes hablabas de que los valores son muy importantes en el equipo. ¿Cuáles son tus valores fundamentales, tanto a nivel personal como profesional? A ver, yo creo, igual, al personal, igual con mis hijas lo saben, el esfuerzo, el compromiso, y para mí la verdad. O sea, lo de la mentira o la jeta, no puedo con ella. Y eso lo saben mis hijas y también mi equipo, yo creo. Y es lo que decía antes, ¿no? Que hay que trabajar lo mejor, o sea, hay que esforzarse y hacerlo lo mejor que puedas. Si luego no sale, pues tú sabes que has hecho lo posible. O sea, que por ti no quede. Entonces te tienes que esforzar y que es verdad que parte del esfuerzo pues es tener tus momentos de cuidado, ¿no? O sea, que no es estar todo el día trabajando, porque el desconectar también es un oxígeno que necesitas, ¿no? Pero que no puede ser que las cosas te salgan mal y que tú por dentro pienses, es que he hecho la mitad de lo que podía. Eso me parece horrible. Y Ana, una pregunta así que es a veces difícil de responder. ¿Qué es para ti el éxito? Pues mira, yo creo que pensando en el futuro, ¿no? O que como la calma, o sea, tener calma con lo que hace, no sé, es de expresarlo mejor. La palabra calma, confiar en que todo va a salir y que están haciendo las cosas bien y que no sabes a dónde vas a llegar, pero que tú estás tranquilo con lo que has hecho. Eso ¿Te consideras que eres una mujer de éxito, que has tenido éxito? Para mí, espero no verlo en pasado, o sea, como que es un proceso, ¿no? O sea, sí, como que en este momento... Es algo continuo. Sí, o sea, tampoco puedo decir ahora tengo éxito, pero no me considero infeliz.
O sea, porque tengo muchos fuegos en marcha, o sea, que nunca, eso es otra, que me encantaría llegar a la velocidad de crucero, que yo digo, ¿eso existe? A lo mejor es que no existe, porque parece una cosa, parece la otra, pero el pensar que estás haciendo todo lo que puedes, pues a mí me da calma. O paz, o no sé cómo decirlo. Bueno, y ahora desde esa perspectiva, desde ese balcón de tranquilidad y de seguridad que tienes, ¿qué le dirías a la Ana Gaitero que tenía 20 años y empezó a estudiar medicina? ¿Qué consejo le darías? Pues mira, un poco eso, ¿no? Confía, todo pasa por algo. Y me encanta la PNL, ¿no? La programación neurolingüística, y hay una frase de PNL tipiquísima que me encanta, que es: el mapa no es el territorio. Y ¿la explico un poco? Sí, por favor, se desarrolla, pues muy interesante. Pues que, a ver, la realidad es una, que es el territorio, pero luego cada uno tenemos nuestro mapa. Y a lo mejor nos vamos a dar un paseo por el Retiro y Roberto tiene unas vivencias, unos recuerdos, ha tenido una familia, tiene unos amigos, yo he tenido otras vivencias, otras relaciones, otras experiencias, y a lo mejor tu paseo por el Retiro pues es de una manera, había pájaros, había árboles, y yo a lo mejor escucho ruidos, entonces lo que tú percibes y cómo lo llevas es muy diferente a lo que percibe otra persona. Entonces, aunque tu mapa, a lo mejor ahora tu mapa es horrible, o sea, tu mapa, dices, ostras, y ese no es el territorio. Entonces, el darte cuenta de eso, hay más, pues para mí importa mucho, ¿no? Yo creo. Muy bueno el desarrollo. Sí. ¿Se entiende? Sí, perfectamente. Yo creo que ha quedado clarísimo, muy definido. Me ha gustado mucho. Sí. Y Ana, te quería preguntar, actualmente que hablamos mucho de inteligencia artificial, ¿qué sueñas tú o cómo ves tú el futuro de la reproducción asistida? ¿Qué te gustaría? Pues, a ver, yo creo que la inteligencia artificial nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Y en nuestro día a día a ser objetivos y a ayudar y a mejorar resultados, las tasas, a tener otras tasas más humanas también, ¿no? Y eso, si nos ayuda por ese lado, a lo mejor podemos desarrollar o ampliar nuestro lado más humano, porque al final la pareja lo que necesita las dos cosas, desde luego acertar, o sea, conseguirlo, ¿no? Cuanto antes mejor, que esa es la parte tecnológica que nos va a ayudar tanto pues la tecnología, la inteligencia artificial, y nos va a ayudar a nosotros a poder desarrollar más nuestra parte humana con ellos, ¿no? Y intentar que el proceso sea menos duro para ellos, porque es verdad que si nos ponemos, yo siempre les digo a ellos, ojalá hubiese un interruptor que hiciera off y que cuando estuvieras embarazado poder hacer on, y que toda la parte mala la ahorráramos, porque hay parte mala. Entonces, si la tecnología nos ayuda y vamos a ser mejores, pues a lo mejor como no vamos a poder hacer el off y el on, ese acompañamiento lo vamos a poder hacer mejor nosotros, ¿no? Yo creo. Sí, totalmente. Y también a nosotros nos va a dar mucho, a ver, como especialistas, a mí me da mucha más tranquilidad si me ayudan tecnológicamente, ¿no? Y me dicen, oye, esta paciente con estas características, con esta analítica, le va a venir mejor esto, porque, pues eso a ti dices, joder, pues más seguridad, ¿no? O sea, eso para nosotros también es mejorar. Sí, y un acompañamiento emocional con el paciente, que lo que has comentado. ¿Y qué sueñas para ti, Ana? No sé. ¿Qué te queda por cumplir? No te sé responder. Pero seguro que muchas cosas. Sí. A ver, a corto necesito hacer ejercicio. O sea, tengo que hacer ejercicio. Recuperar un poco de hacer deporte, como forma parte de cuidarte un poco. Sí. Es muy importante cuidarse, ¿eh? Sí, a ver, es verdad que hay muchas formas de autocuidado y sí que hay las consigo, ¿no? Que es tener tus huequitos para hacer lo que te gusta, que me encanta leer, aprender, pero la parte física de lo bueno que es para la cabeza hacer deporte, que hago, pero muy poco. Entonces quiero engancharme y conseguir tener mis tiempos para desfogar, o sea, descomprimir. Uh-huh. Y yo creo que a nivel, o sea, que físicamente descomprimas, eso viene muy bien. Eso a corto. Y a largo, pues tener una vida, o sea, poder mirar hacia atrás y pensar que has hecho bien. O sea, que mi familia está bien, que he conseguido algo a nivel profesional, ¿no? Como que cosas bonitas. Uh-huh. Y eso creo que es si me dices, ¿qué has conseguido? Es un camino. O sea, yo creo que eso va a ser progresivo, ¿no? O sea, que
no acaba nunca. Sí. Nosotros siempre hacemos una pregunta, así un poco de estas, que lo tenemos interiorizadas, no, para hacer pensar un poco, ¿no? Entonces, a veces cuando comemos juntos en el despacho, yo lanzo una pregunta así tipo reto, ¿no? Para que la gente exprese y, bueno, son de tipo debate. Entonces una que me gusta hacer es, si tú pudieras cambiar algo de la ley de reproducción asistida que tenemos en España, ¿qué cambiarías? A ver, yo pensando en soluciones fáciles, porque claro, en retos que dices, me gustaría, pero lo más sencillo, yo creo, y yo creo que están trabajando en ello, los especialistas que están más metidos en comisiones nacionales y eso, es igualar que los ovocitos sean como el semen. O sea, que se pueda destruir un ovocito como puede destruir un varón el semen. No igualarlos a un embrión. Eso me parece lo más sencillo, digo, de arreglar a corto. Sí. Y que puede pasar, porque claro, pensar utopías, pues tampoco, no sé. O sea, yo creo que esa es lo más fácil a lo mejor que puede ocurrir a corto y que nos ayudaría bastante. Sí, porque además no tiene mucho sentido que estemos considerando el ovocito diferente, el gameto masculino del femenino. Claro, Esto es un pequeño defecto, una pequeña mutación que surgió cuando se aprobó la ley. Se redactó la ley, pues se igualó a un embrión y no es lo mismo. Y eso, a la hora de preservar, que yo creo que es el futuro, porque es verdad que me parece que las donantes cada vez van a ser más difíciles de conseguir y que pues a lo mejor por los disruptores endocrinos o lo que sea, encontramos cada vez más mujeres con baja reserva más jóvenes y la solución es preservar. O sea, la solución es preservar. Y es verdad que el mensaje está calando, cada vez hacemos más ciclos de preservación comparado con los inicios, ¿no? Y además en los inicios consultaban mujeres más mayores, ahora ya están empezando a consultar en edades buenas para preservar, o sea que creo que es el futuro y que es lo que va a pasar, que las mujeres van a utilizar sus óvulos que congelaron cuando eran jóvenes. ¿Hay algún libro, alguna película, un podcast o alguna persona que sea tu fuente de inspiración para tu trabajo? A ver, pues un libro que me encantó. Se llama Los 4 Acuerdos, de Miguel Ruiz, que no sé si lo conocéis. No lo conozco. Yo tampoco. Pues es súper fácil de leer y vamos, te voy a decir casi para niños, pero te da vueltas. O sea, hay cosas que dices, uy, te valen para tu vida. Y podcast hay un montón. Así que hay uno que es libros para emprendedores, que en una hora te cuenta un libro. Y claro, pues ya te dan ganas de leértelo, ¿no? Y ese es muy, muy chulo. Qué bueno. Y más libros así, bueno, es que leo de todo, ¿no? Pero de desarrollo personal, de management, de, no sé, Tim Robbins, me encantan, o sea, un montón. No sé, así más que último que me haya leído. El Club de las 5 de la mañana también es muy fácil de leer, se ha salido muchas veces, ¿no? Hábitos atómicos. Ese sí que... está muy bien. ¿Y cuáles son tus hobbies? Cuéntanos, o actividades que te apasionan, aparte de la lectura que... Sí. A la casa de campo con mi perro, pasear, escuchar música, bailar y sobre todo hacer cosas con mis hijas. O sea, tener tiempo común con ellas y hacer planes con ellas, viajar. Oye, he dicho dos cosas interesantes. ¿Un perro? ¿Qué raza es? ¿El perro es...? Es adoptado. ¿Adoptado? Es como un Jack Terrier. Ajá. Es parecido a Jack Terrier. ¿Y bailar? ¿Qué tipo de baile? De todo. De todo. Sí. ¿Te gusta bailar? Es una forma de expresar y dejarse... Sí, de hacer ejercicio sin darte cuenta, sin sufrir. Cierto. Sí, sin darte cuenta, pero... Es verdad. Sí. Está bien. Oye, a nivel personal, ¿algún objetivo que tengas planteado? Así a corto, conseguir mis huecos para hacer ejercicio. Ahora estoy con una entrenadora personal que me machaca y que me hace ver que tengo una forma física penosa, como de 80 años, y entonces eso, te das cuenta de eso y dices, no puede ser, o sea, tienes que fortalecer y eso va a corto. Y a más largo plazo, lo que todos buscamos, yo creo que la felicidad, la calma, el organizarme bien, el poder gestionar las emociones, llevar las cosas mejor, aceptar lo que hemos contado, ¿no? El mindfulness, o sea, aceptar que
pues que hay tratamientos que no salen bien, ¿no? O sea, y que tienes que confiar en el proceso y que al final el camino es este. O sea, que parece que estás persiguiendo algo y es que este es el camino, ¿no? Está muy bien. Y tener un personal trainer, la verdad es que es muy bueno porque te obliga y además te... Tienes que llegar a casa porque si no estuviera, siempre se me ocurre algo que hacer mejor, porque yo estaba apuntada a un gimnasio y no iba nunca, porque decía que iba a ir y siempre tenía algo que hacer. En cambio, si tu entrenador va a casa, es que tiene que haber alguien para abrir la puerta y has quedado con él. No queda más remedio que ir al entrenador. Puedes no abrir la puerta. No te da vergüenza. Y claro, no vas a decirle todos los días, es que tienes que ir. Sí, además cuando tú haces 3, él te dice, no, te faltan 2 más. Y tienes que hacer las 2 más aquellas que... Y siempre se le ocurre un ejercicio peor. Y es como... El anterior, ¿no? Sí. Y dices, no, que me duele aquí. Y te dice, pues espera. Y tú dices, ostras, que siempre tiene una idea peor. Qué tortura. Pero luego te encuentras mejor y dices, pues es que esto es bueno para la cabeza. Sí, te despejas un montón. Sí. Es cierto. ¿Y qué es lo que te ayuda a ti a hacer desconectar? El poder decir, venga, me voy a olvidar, que me desconecta totalmente y consigo evadirme, llevarme a otro sitio. Hombre, yo creo que mis hijas... Bueno, con una hija adolescente no sé si eso ayuda a conectar o a veces puede ser complicado. ¿Es complicada la gestión de una hija de 15 años? Dos. La otra está en preadolescencia. Pero es muy divertido porque te lleva a tus... O sea, te retrotrae, ¿no? A lo que has pasado tú y te da mucho cariño, ¿no? Porque es verdad que son procesos que te das cuenta que tienen que pasar y que tú no se los puedes... O sea... no tienen tu mapa. Y tú te das cuenta que estás hablando como hablaba tu madre, ¿no? Claro. Estoy repitiendo lo mismo que decía mi madre. Sí. Total. No, intento no, ¿eh? O sea, pero lo piensas. Y dices, qué horror. Sí. Con las comparativas, ¿no? De yo era así cuando tenía su edad, que siempre suelen salir. Seguro. Sí, lo que pasa es que el tiempo ahora ha cambiado mucho, ¿no? O sea, lo que tienen, el acceso a la información que tienen, van mucho más rápido y ven... O sea, son mucho más maduras. O sea, no sé. O no me acuerdo de cómo era yo. Pero vamos, eso te hace desconectar total, porque están en otro mundo. Y no sé. Y Ana, hemos hablado de hobbies y actividades que te gustan. Cuéntanos, un lugar para perderse, ¿dónde te irías? Pues las playas. La playa de Cofete en Fuerteventura. Así más fácil, a casa de campo el fin de semana, me encontráis ahí, que me pierdo y a veces me tengo que poner GPS porque no sé por dónde volver, porque me pongo ahí mis cascos y mis podcasts, mi música, pero las playas y la playa de Cofete, si no habéis estado... Salvaje, Fuerteventura, pues impresionante. He estado en Fuerteventura y la verdad es que me gustó mucho la isla, una isla muy ventosa, realmente es vivir todo el año en una isla tan ventosa tiene que ser complicado, pero para ir de vacaciones es un sitio fantástico. El acceso es difícil, tienes que ir en un coche, hasta 12 kilómetros por un camino difícil, pero cuando llegas es impresionante. Bueno, si algún día no la encontramos ya sabemos dónde está. Sí. Podemos localizar a Ana. Qué bueno. Oye, nómbranos una persona que haya sido un referente en tu carrera. Lo tengo clarísimo. Juancho García Velasco. ¿Estuviste trabajando con él en el IBE? Sí. Mi mentor, mi profesor, le adoro y él lo sabe, yo creo. Y recomendaría pasar por su consulta a todos. Es un crack. Para mí especial. No solo como profesional, como ser humano. Eso vale más aún. Sí, realmente ha sido un referente en nuestro país y además a nivel de publicaciones, a nivel científico, a nivel personal. Es una persona muy, muy, muy querida y muy apreciada. Sí, a nivel profesional es lo más conocido. A nivel personal, claro, pues no es tan conocido, pero para mí especial. Y Ana, ya para terminar, te queríamos preguntar, es una pregunta que siempre hacemos a todos nuestros invitados en el Ferticast, ¿qué persona dentro del mundo de la reproducción te gustaría que invitáramos para poder entrevistarle? Qué difícil, porque te diría Juancho García Velasco. Es que habéis invitado a supercracks, no sé qué deciros. Puedes decirnos a Juancho, no hay ningún problema. García Velasco, a Juancho, a Gorka Barrenechea también. Que también es un referente y... Ya lo tenemos en calendario. El radar. A Gorka está en el calendario y lo tenemos previsto para dentro de poco. Nos puede aportar muchísimo.
Fantástico. Oye, Ana, ha sido un auténtico placer estar contigo aquí charlando. Estaríamos mucho más rato, pero al final el tiempo es el que es. Ha sido fantástico. Yo creo que hemos conocido un poquito más de tu versión, que ha sido muy, muy interesante. Y nos has dado algunos tips muy buenos con libros y con recomendaciones. Y esto del mapa y el territorio me ha parecido de PNL muy, muy interesante. Así que muchas gracias por tu tiempo, por estar aquí. No sé si quieres añadir algo, Andrea. Nada, darte igualmente las gracias, Ana, por compartir este rato con nosotros. Y nada, me ha encantado poder tener esta conversación y conocer un poco más de Ana Gaitero. Muchas gracias a vosotros. Ha sido muy fácil y me he sentido en familia, o sea que muchísimas gracias. Bueno, pues gracias a todos, y si os ha gustado el podcast no olvidéis de hacer me gusta, de compartirlo en vuestras redes sociales, y nos vemos en el próximo episodio contando más vidas de profesionales del mundo de la reproducción asistida. Hasta pronto. Has escuchado Ferticast, las voces de la fertilidad. Suscríbete ahora en Spotify, iVoox, Apple Podcast o YouTube para no perderte ningún episodio. Únete así a la conversación sobre el lado más humano de la salud reproductiva. Este podcast es posible gracias al patrocinio de Fertifarm, empresa española dedicada exclusivamente al mundo de la fertilidad. Nuestra dedicación exclusiva hacia las clínicas y centros de reproducción asistida nos permite aportar innovaciones y soluciones innovadoras en salud reproductiva.